hacer ejercicio. Va a sudar frío. Uno en el gimnasio suda por el ejercicio, pero con el SAT uno suda frío, conta, ¿o no? Sí. A ver, pues platíquenos. Muchas veces creemos que tener doble nacionalidad, pues sí, tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas cuestiones que uno tiene que cumplir. ¿Qué hay de esto? Así es, Diana. Sí, buenos días, primero que nada a todos. Buenos días. Es un tema muy interesante y sobre todo que aquí en la región, pues hay muchos casos. Hay muchos casos donde tienen la doble nacionalidad y incluso doble residencia. Entonces, ¿por qué? Porque o viven acá y trabajan allá, o viven allá y trabajan Hay un desastre con el tema. O trabajan aquí y trabajan allá. Y ni cumplen aquí ni cumplen allá. Bueno, de hecho en Estados Unidos tienes que cumplir por ley, ¿no? Entonces, aquí uno de los problemas muy comunes es que cuando tienen un negocio en México y tienen, obviamente, ingresos también en Estados Unidos, y no están registrados ante el SAT correctamente, pues podemos caer en un problema de doble tributación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que hay que revisar es, oye, ¿cómo estoy aquí en México registrado? Aquí tengo un negocio. Si estás registrado como que tu residencia fiscal en México, bueno, que estás como residente fiscal en México, México lo que va a querer es que le declares los ingresos mundiales. Entonces, sin embargo, en Estados Unidos es un poco diferente la tributación. Allá tributas por el solo hecho de haber sido nacido allá o por haber obtenido tu permiso de residencia, ¿no? Entonces, allá debes de tributar, independientemente de lo que digan los demás países, allá debes de tributar y registrar y reportar todos sus ingresos mundiales. Entonces, o sea, en el país que estés lo tienes que... Correcto, exactamente. Entonces, aquí en México es muy distinto. Aquí, obviamente, si tienes una actividad, es cuando vas a estar obligados a presentar declaraciones o un ingreso. Sin embargo, cuando eres una persona con doble nacionalidad, lo que tienes que hacer es que México te reconozca solamente como un establecimiento permanente. Es un ajuste muy importante que se tiene que hacer porque con eso lo que haces es delimitar que a México exclusivamente le vas a declarar los ingresos que percibas aquí en el país. Sin embargo, obviamente en Estados Unidos, eso no quiere decir que lo que recibas en México no lo vayas a declarar en Estados Unidos. En Estados Unidos tú vas a declarar, vas a seguir siendo residente. Declaras, pero no fiscal. pagas el impuesto, vamos, ¿no? Declaras, pero te acreditas el impuesto pagado en México. Okay. Ahora, en Estados Unidos hay impuesto estatal y hay impuesto federal. El impuesto estatal, ese no te lo puedes acreditar, el impuesto pagado en México no te lo puedes acreditar contra el impuesto que pagas al Estado, ya se paga impuesto sobre la renta también al Estado. Sin embargo, sí lo puedes acreditar contra el impuesto que pagas a la Federación. Entonces, sin embargo, aquí lo interesante es delimitar nada más el ingreso que se percibe en México, es nada más que pagues aquí en México sobre ese ingreso y que México no te quiera exigir que le declares tus ingresos mundiales. ¿Y qué pasa con si, o sea, ya tenemos la parte de, hay cierto ingreso en México, pero qué tal si el principal ingreso solo es en México y no hay ningún trabajo, ninguna actividad que genere dinero en Estados Unidos y se tiene la doble nacionalidad? Es muy interesante tu pregunta, porque finalmente en Estados Unidos por tener tu nacionalidad de Estados Unidos tienes que declararle tus ingresos mundiales. No sé si recordarán, Obama sacó un decreto, el famoso FATCA, que es una ley que exigía a todos los bancos de todo el mundo a informarles a informar de todos los residentes estadounidenses que tuvieran cuenta bancaria en ese país. México, al igual que otros países, México lo que hizo es, obviamente esa ley es extraterritorial porque no puede obligar a otros países, a otros bancos de otros países que le proporcionen esa información,
Pero México lo que se hizo es firmó un acuerdo con Estados Unidos donde los bancos le dan la información al gobierno de México y el gobierno de México es quien proporciona la información al gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí tiene pues toda esa información. Y México hizo lo mismo, es decir, yo te doy la información, pero tú dame la información de todos mis mexicanos que tengan cuenta en Estados Unidos. Entonces, por eso tuvimos que cerrar nuestras cuentas allá. ¿Nos la cerraron? Sí. Bueno, no necesariamente es por eso. Ahora, eso no es malo. El que tengas tu dinero en el extranjero no es malo siempre y cuando lo hayas declarado, incluso pues declares la ganancia cambiaria que se tiene, ¿no? Contador, a ver, pero por ejemplo, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál sería la recomendación? Si alguien nos está viendo en este momento, sea cual sea la circunstancia, a lo mejor tiene doble nacionalidad y solamente trabaja en Estados Unidos, pero vive en México, o viceversa, ¿qué les diría a ellos? Sí, bueno, todos ellos es muy importante asesorarse, analizar su situación, analizar su caso, para evitar un problema fiscal que puedan tener aquí en México, tanto en México y en Estados Unidos, porque conozco de muchas personas, me ha tocado ver casos de muchas personas que lo que perciben en México no lo declaran en Estados Unidos. Entonces, ese es un problema que tarde o temprano les puede afectar. Viceversa, obviamente, me ha tocado ver gente que tiene ingresos en Estados Unidos y vive aquí en México. Por ahí también puede haber una situación ahí que les pudiera afectar. Es interesante el tema, es importante analizar cada caso, porque cada caso es diferente. Es diferente, pero a grosso modo y en su experiencia, supongamos que cualquiera de los dos casos, o sea, ¿tendrían que pagar partiendo de la declaración y darse de alta o tendría que irse años para atrás? Bueno, la autoridad puede fiscalizarnos hasta 5 años hacia atrás, entonces es revisar los últimos 5 años de preferencia para evitar una revisión, un problema, ¿verdad?, que pudiera surgir. Pero sí, es interesante y es importante revisar. Y como les digo, si definitivamente su residencia fiscal ya tienen su nacionalidad de Estados Unidos o obtuvieron su residencia para Estados Unidos, tienen que ajustar su situación fiscal en México. ¿Cómo? Limitando nada más a que en lugar de ser residente fiscal en México, aperturen un establecimiento permanente y ese establecimiento permanente es el que solo sea fiscalizable en México. Perfecto. Y no los ingresos mundiales. Conta, pues, ¿cómo lo podemos contactar? Muchas gracias, claro que sí. Redes sociales, HLB Baja California, y ahí nos pueden encontrar, y el teléfono 664-902-0303. Perfecto. Es fácil, ¿no? Me encanta ese número, 902-0303. Fácil, muy fácil. Contador, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Diana, muchas gracias. Bonito día. Pausa comercial y saludos regresamos. a todos.